Cordial saludo, mi nombre es Angie Lorena Villagaleano, soy de tercer semestre de la carrera Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y hoy voy a hablar de los hitos históricos del desarrollo. Se entiende el concepto de desarrollo como una creencia o ideología que oculta el verdadero propósito de dominación de las potencias o los países desarrollados sobre los países periféricos, o sea, los subdesarrollados o los países del tercer mundo. El desarrollo mirado desde el concepto de modernización se puede dar a entender como el avance tecnológico, el desarrollo económico de un país o de una nación. En el siglo XVI se da una división entre la metrópolis y las colonias, y esto como que desencadena una segregación entre países civilizados y países bárbaros. Y con esto ya se empieza se da a conocer o se empieza a evidenciar la división entre riqueza y pobreza. En el mismo siglo XVI se da el descubrimiento del tema de las colonias y la conquista. En esta época se dan a dar las exportaciones de materias primas. Por ejemplo, los países latinoamericanos empezaron a exportar como su materia prima a otros países. Más adelante se empieza a ver el tema de que las razas mestizas, los indígenas, los negros, se consideraban como una raza inferior. Los de alto poder los dominaban, los controlaban y no podían tener los mismos derechos. Los expropiaban de sus pertenencias y de sus tierras. Uno de los hitos históricos más importantes se da en el Tratado de Versalles, donde se da como la repartición de las colonias, buscando que los países o las naciones que no estaban tan desarrolladas empezaran como a valerse por sí mismas, como a potencializarse. Según Gilbert Rys, el desarrollo se da como para conveniencia de los países desarrollados, o sea, les conviene decir o dar a entender que van a ayudar a los países subdesarrollados como para ellos tener más reconocimiento. Y al ser países industrializados, como que se favorecen ellos diciendo que van a ayudar a los países subdesarrollados. En 1960 se da a conocer la teoría del despliegue por Juan Rosso, donde él trata o da más bien pautas o etapas para encaminarse hacia el desarrollo. Este sería otro hito histórico. En 1949 se da a conocer o se propone ya la era del desarrollo y se empieza ya como a distinguir las divisiones entre desarrollo, subdesarrollo. Además se propone como que en esa era del desarrollo se dice el señor Truman como presidente que se posiciona en Estados Unidos, aparte de entender la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo, se dice que los países en vía de subdesarrollo deben dar lo mejor de sí mismos para alcanzar el desarrollo total. Lo que podemos deducir de la carta cíclica es que el capitalismo tiene alianza con la religión, ya que pues esto se utiliza como para dar o educar con valores éticos a los países subdesarrollados. Respecto al video de la abuela Grillo, podemos concluir o reflexionar que a veces, o más bien explotamos nuestros recursos de una forma poco responsable. A veces ni siquiera nos importa el bienestar de las otras personas o las consecuencias de explotar mal nuestros recursos. Hoy en día pues podemos evidenciar que gracias a la explotación irresponsable de algunos recursos estamos dañando nuestro planeta, además de que dejamos que otros países, pues hablando de nuestro país Colombia, dejamos que otros países vengan a explotar nuestros recursos para el desarrollo de ellos. Entonces creo que debemos reflexionar más sobre esto y querer más nuestro país y nuestros recursos.